buenos días a todos. De parte de la empresa Sunivisión estamos en una serie de seminarios técnicos en diferentes áreas. En esta ocasión nos corresponde a la línea de instrumentos de medición trabajar con una presentación, en este caso los monitores de servicio para radiocomunicaciones, los cuales se están utilizando ampliamente pues, para los radios a 2 vías, los PTT en los sistemas ahora digitalizados tipo troncal. En esta presentación tenemos la asistencia, nos va a proveer el audio y la presentación el señor Alex Guerao, que es el de la empresa Covan, y el que nos atiende para toda la región, incluyendo Costa Rica. Vamos a ver si está por aquí don Alex. Y buenos días, Luis, ¿cómo están? Un saludo a todos. Como Luis mencionaba, mi nombre es Alexander Guerao, de la empresa Covan. Covan es lo que anteriormente era IFR. Antes de IFR también, disculpa, antes se llamaba Aeroflex. Antes de Aeroflex era IFR, también estuvo llamado como Marconi y otras fábricas. Y pues no me sorprendería que en las próximas semanas cambiemos de nombre nuevamente, pero la fábrica sigue siendo la misma, que queda en la ciudad de Wichita, Kansas. El día de hoy les quiero hablar de responder la pregunta o hacer la pregunta si está su radio digital automatizado para proporcionar el alto rendimiento para el cual fue diseñado. En pocas palabras, la razón principal de tener un monitor de servicio digital. La siguiente. Esta presentación es un resumen del documento de Outcome Covan, que fue hecha en cooperación con Motorola Solutions y Federal Engineering, un consultor de ingeniería. Es exactamente como dice la pregunta. ¿Está su sistema de comunicación digital de RF automatizado para proveer la entrega de alto desempeño para el que fue diseñado? Este mismo documento fue publicado el año pasado en la revista de Mission Critical Systems. Y Luis les puede hacer llegar este documento donde entra en más detalle que esta presentación y entra y hay ejemplos matemáticos donde muestra la importancia de tener un monitor de servicio digital y tiene muchísima información. La presentación de hoy va a ser bien breve. Voy a enfocarme en las partes claves y darles una idea, pero les recomiendo muchísimo que adquieran este documento porque esto también les ayuda a sustentar con sus jefes de managers el por qué necesitan un monitor de servicio digital. La siguiente. Entonces, ¿por qué necesitamos o por qué digital? Bueno, porque es el eficiente el uso del espectro, comprensión de datos y más económico. Y lógicamente más capacidad, más usuarios en el mismo ancho de banda. Es más seguro, requiere una modificación del hardware, pero pues también tiene la encriptación dinámica. También, lógicamente, tiene otros servicios como mapeo de localización, huellas, fotos, videos, etc. Y pues mejora la productividad. Como ustedes sabrán, en mediciones de radio digitales hay un reto. Pues hay una variedad de tipos de modulación, que es DMR, Tetra, NXDN, DPMR, P25, que ya hay P25 fase 1 y fase 2. Entonces hay una diferencia grande de tecnologías, pero al final tienen muchas cosas que son similares, como por ejemplo el E-band Power,
que es para la potencia dentro del ancho de banda especificado. Tenemos el Power Profile, esto más que todo en TDMA, que es para el perfil de potencia para la señal de TDMA, que requiere la sincronización con el tiempo de transmisión. La prueba es el error rate. Tenemos algo que es muy importante, que es modulación de fidelity, o conocido como el FSK error, que esto mide la calidad de la transmisión, que es muy importante. Tenemos también lo que es el symbol clock error, que es la diferencia entre la frecuencia ideal y la frecuencia actual de los símbolos, para determinar cuándo se descifran los símbolos. También algo que es muy importante. Y tenemos lo que es símbolo de desviación, desviación del offset de frecuencia ideal, para determinar dónde descifrar los símbolos. Esas son las 4 frecuencias. Ahorita estaré hablando más a qué me responde este symbol deviation. Espérate un momentico, Luis, está yendo muy rápido. Como verán, esas mediciones que mencioné anteriormente son mediciones que no se pueden realizar con un analizador de pruebas analógicas. Esto es algo que ustedes pueden tener un monitor de servicio analógico y podrán ver ciertas mediciones, pero estas mediciones no las pueden ver. Y si hay algo y al tener un monitor de servicio analógico y hay algún problema, la única manera donde ustedes se darían cuenta que hay algo está pasando es en el campo. Pero cuando traigan su al laboratorio y no tengan un monitor de servicio, van a pensar que el radio está bien porque no van a tener manera de revisar estas partes que son en el lado digital. La siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar ahorita de lo que es el 4-level shift key. Okay. De lo que estamos hablando ahorita. Los radios digitales típicamente utilizan la modulación 4FSK, 4FSK, que son símbolos. Okay. Como ustedes recordarán, en digital todo es basado en 00, 01, 10, 11 y símbolos. Si el symbol clock error o el symbol deviation no están alineados adecuadamente, esto presentaría un problema. Si están alineados de la manera que debe ser, esta sería como se debería ver en un monitoreo digital. La parte derecha de abajo muestra como un monitor de servicio está mostrando que esto está de acuerdo. Miremos aquí por encimita y ahorita entro un poquito más en detalle, pero miremos, por ejemplo, la frecuencia negativo 1944 Hz. Esta frecuencia representa el 1,1. La frecuencia negativo 648 representa el símbolo 1,0. La frecuencia plus 648 representa el 00 y el plus 1944 representa el 001. Si un radio está bien alineado, el symbol clock error la frecuencia va a estar exactamente en esos rangos. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, el symbol deviation, que es tanto la señal de transmisión que está cumpliendo con las especificaciones de desviación correcta en el momento sincronizado. Este parámetro, en unión con el symbol clock error, si la frecuencia no cae exactamente donde debe ser, entonces no vas a ver qué clase de símbolo estamos hablando. A lo que me refiero. Miremos hacia el lado izquierdo, el símbolo 1,1 y el 1,0.
si la frecuencia no cae exactamente en negativo 944 o dentro de un rango que especifica el fabricante, entonces no vas a ver si es 1.1 o 1.0. Entonces aquí habría algún problema. En la parte derecha de la presentación se muestra cómo esto sería representado si tienen un monitor de servicio digital. Alex, Y estarían viendo. perdón, me dicen por acá que si puedes subir un poquito más el volumen del audio, que se escuche algo bajito. Ok. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor, mucho mejor. Ok. Sí, entonces como les decía, si la frecuencia no cae exactamente donde debe estar especificado o dentro del rango que el fabricante tiene seleccionado, no sabría qué clase de símbolo es, si es el 1.1 o el 1.0. Esto es lo que a esto es que nos referimos, que el symbol clock deviation y el symbol clock error debe de estar bien alineado. Al mismo tiempo, tenemos que ver la modulación fidelity, o lo que es el FSK error, que es la medida de calidad de señal de transmisión. Toma en cuenta muchas mediciones, a lo que estamos hablando nuevamente, el símbolo de desviación, y también entra el error de frecuencia y otros parámetros. La siguiente slide. Entonces miremos cómo está afectada la alineación de desviación de FM en rendimientos de radios digitales. El desviación de símbolos y fidelity modulation son afectados en gran medida en los radios digitales por la alineación de desviación de FM en una medición analógica. En pocas palabras, cuando ustedes ponen el radio en modo analógico, un radio digital, y lo ponen en modo analógico, está afectando, lógicamente, la alineación de desviación, ¿cierto? Los parámetros que estábamos hablando ahorita. Para verificar la alineación de desviación, el radio digital tiene que ser probado en modo digital. No hay otra manera. Y para esto es necesario un analizador de pruebas de radio digital. Hay medidores de desviación de FM que son susceptibles a otros componentes de frecuencia que caen en el rango de su frecuencia. Por ejemplo, los filtros. Estos medidores van a agregar estos componentes en su medición y afectarán la precisión de la medición. Ahorita estaré hablando un poquito de eso. También necesitamos entender las especificaciones de los medidores para garantizar la desviación de FM en esté alineado correctamente y no afecta el rendimiento del radio digital. Estaremos hablando de esto en la próxima slide. Entonces, nuevamente, hay que tener mucho cuidado, que el medidor puede decir que está dentro de sus límites, pero en realidad no es así. Y en el próximo slide, en este slide, les voy a explicar a qué me refiero exactamente con todo lo que hablamos anteriormente. Muchos de ustedes conocen lo que es el monitor de servicio de nosotros, uno que está en la industria todavía y es bien conocido, especialmente en Latinoamérica, que es el IFR 1200 o el CAM 120. Me atrevo a decir que es uno de los mejores equipos analógicos que hay en la industria, que lleva muchos años y todavía está en el mercado allá afuera. Los estadios están funcionando. Muchos de ustedes lo más probable es que lo tengan. Nuevamente, en Latinoamérica lo hay. Y aquí en Estados Unidos también hay algunas fábricas que lo tienen. Entonces, no voy a hablar de otras marcas. Voy a hablar de mi propio equipo, que es uno bueno, nuevamente. Y vamos a ver si llena las expectativas para hacer mediciones
de radios digitales. Las especificaciones del IFR 1200 dicen que en el rango de 2000 kHz a 60 kHz se usa la escala de 2, 6, 20. ¿Okay? En pocas palabras, 2000, 6000 y 20000 kHz. En estas son las escalas. Y tiene una precisión de más o menos 5% de la medida. Y con el 3% de escala, más el 3% de la escala de un tono de 1 kHz. Entonces miremos una medición de una desviación de 3 kHz. ¿Okay? Entonces, como dice la especificación, se toma el 5 o el más, se toma el más o menos 5% de la medida, en este caso 3 kHz. Esto nos da un más o menos 150 Hz. Hay que tener en cuenta el 3% de la escala. Bueno, como estamos mirando una desviación de 3000, la escala de 2 no nos sirve. Tendríamos que ir a la escala del 6. Entonces vamos a tomar el 3% de la escala. Esto quiere decir que nos da un más o menos 180 Hz de error. Si sumamos el error, nos da 330 Hz. 300 Hz en un tono de 3 kHz. Estamos hablando que estamos diciendo que hay un error del 11%. ¿Okay? 11% de error. Ese es el error con el que están ustedes trabajando cuando ponen un radio digital en modo analógico y lo alinean. Esto es bastante, eso significa muchísimo. Como dice la nota, se ve que al utilizar un medidor analógico es probablemente el método peor para medir desviación de FM en los radios digitales. Ahorita vamos a mirar qué esto significa. La siguiente slide, por favor. La siguiente. Entonces, en un área de cobertura disminuye a medida que se reduce la potencia. Entonces, ahorita hablemos de la potencia. Esto es lo mismo para las redes analógicas que las digitales. Entonces, en la primera gráfica vemos un radio de 100 watts, donde tenemos el rango de cobertura bastante grande. Pero a medida que se reduce la potencia de 3 dB, esto significa una reducción de 50%. Quiere decir también que el rango está bajando. Entonces, imagínense una pérdida de 6 dB, que son 25 watts. Estamos casi viendo un 75% de cobertura. Es muchísimo. Que es algo que ustedes en campo, en un laboratorio, al tener un monitor de servicio analógico, no se estarían dando cuenta. Miremos la siguiente slide. Teniendo un monitor de servicio digital, ustedes estarían viendo en su laboratorio, en la parte izquierda, estarían viendo cómo se debería ver el radio si está apropiadamente alineado. Si no está alineado, se vería como en la parte derecha, disculpe. El lado derecho es el lado izquierdo es la parte buena, el lado derecho es la parte mala. Esto es mirando con una reducción de potencia de transmisión, que estaríamos viendo una pérdida de cobertura. Esto me ha pasado en varios lugares
donde he llegado a hacer unas demostraciones a los laboratorios y hemos alineado el radio automáticamente. Y los técnicos ven que, por decir, el radio está a 2.25 de potencia y creen que eso es lo mejor. Cuando hemos alineado los radios, resulta que automáticamente, con un equipo digital, llegamos a casi a 3 watts. Quiere decir que dentro del laboratorio 2.25 que pensaban que era lo mejor, resulta que no, todavía el radio se podía alinear todavía aún más. ¿Qué significa esto? En la siguiente slide, por favor. Miremos lo que significa en el campo. ¿Qué significa todo esto que estamos hablando en campo? Okay. Miremos que aquí hay una gráfica que está sobre Y y la X. Y y la X. La Y, pensemos que esta es una repetidora antena. Y el X representa la distancia. En analógico, cuando ustedes terminan de hacer las pruebas, la prueba más común es que PTTean el radio y dicen 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando. Y si oyen que todo está bien, el radio está bien. Pero en campo no es así. ¿Okay? En campo, a medida de que ustedes se van alejando de la repetidora, miremos en este caso el lado analógico, a medida que ustedes se están alejando, la voz la sensibilidad y la calidad va bajando. Llega un punto donde ustedes están hablando por decir, hola, ¿cómo estás? Se escucharía, hola, ¿cómo estás? Sonido, pero al final se está entendiendo un poco. Y digamos que estamos hablando de, no sé, aquí de 12 pongamos la escala de X en metros, digamos, o kilómetros. Que el analógico va a llegar a 12 kilómetros y un poquito más. Bueno, en digital, ¿qué es lo que pasa? En digital, como estamos hablando nomás de 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 1, llega un punto de que si no se escucha bien, la llamada se cae automáticamente, como estamos viendo en negativo 115, que eso en campo podemos decir que estamos a 11 kilómetros, .5. Es un ejemplo, ¿no? Se caería la llamada. Si el radio estuviera alineado adecuadamente, podríamos llegar hasta negativo 120 o más, igual que analógico, pero se oiría bien claro. ¿Okay? Si ven la diferencia entre 115 y 120, es mucha la diferencia. Y esto ustedes no lo ven en el laboratorio, lo estarían viendo en campo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de sus clientes, ustedes alinean el radio y cuando van a campo dicen, no, mira, tengo problemas, no se escucha mucho, toda la cosa, hay algún problema con el radio. Y entonces lo devuelven al laboratorio. Ustedes si no tienen un equipo digital, van a hacer las mismas pruebas y van a alinearlo, ponerlo en modo analógico y hacer la prueba 1, 2, 3, 1, 2, 3, no, esto se oye bien, el radio está bien. Y vuelve y sale el radio para campo, pero su cliente todavía sigue teniendo problemas. Mucho tiene que ver con estas partes que les estoy indicando. Como les decía, el documento el documento que publicamos
en conjunto con Motorola y la compañía consultora de ingeniería, entra muchísimo más en detalle. Da ejemplos matemáticos y también habla de otros filtros que también son importantes de tener en consideración. Y habla también de el por qué es muy importante tener un monitor de servicio digital. Y a medida de que está entrando radios digitales más a la industria, pues es algo de que va a llegar en un punto que tener un equipo analógico no va a ser suficiente. Voy a entrar entonces ahorita a lo que es los equipos que hacen estas mediciones, como para que tengan idea qué clase de equipos deben de utilizar. La siguiente, por favor. Luis, ¿puedes poner la siguiente? ¿Aló? Ahí está. Ok. ¿Puedes poner la siguiente slide, por favor? Permítame un segundito. Mientras que Luis va cambiando la presentación, ¿hay alguna pregunta que tengan respecto a lo que les estuve comunicando o informando? Pueden habilitar los micrófonos. ¿Ya salió la presentación? ¿Ahí la tienes? Sí, la estoy viendo. Permítame un segundito, a ver. Alex, indican por chat que por el momento no hay preguntas. Ok, perfecto. ¿Puedes seguir a hacerle next a la próxima presentación? Entonces, ¿qué es lo que es Cobham? Cobham es una compañía inglesa que tiene más de 12,000 empleados en los 5 continentes. Estamos en el mundo de seguridad, estamos en robótica, Oceanía, defensa. La área donde yo estoy en particular es AVCOM, que es aviación y comunicaciones. ¿Por qué quiero hablar de estos números? Porque esto les da de que siempre tenemos gente que puede aportar algo que es muy importante, especialmente porque en Latinoamérica, como ustedes sabrán, siempre nosotros necesitamos de algún soporte técnico y una compañía de este tamaño pues nos da la confianza de que siempre habrá alguien que les pueda dar. La siguiente, por favor.
Luis, la siguiente. Aeroflex, como les decía, fue fundada en 1900. Fuimos los primeros que sacamos con monitores de RT. Después adquirimos lo que era IFE Marconi. Después fue Wolf. Entonces tenemos mucho experiencia. La siguiente. A la siguiente, Luis, por favor. Estos son los monitores de IFR que muchos de ustedes los deben de tener en su laboratorio. Ahí verán cómo está el IFR 1200, está el CAMP 120, el 2975, el 3515 y otros productos. La siguiente. Los Spectrum Analyzers y 2970. Esta es la generación Legacy que le llamamos. Siguiente. Parece que tenemos un poquito de retraso con la presentación. Esto es lo que es ahorita los nuevos productos de esta, lo que yo le llamo el Rolls Royce de la industria. Voy a empezar de de izquierda a derecha, por la parte de arriba. 920. Este monitor de servicio es específicamente para al laboratorio, para banco. Este es el Rolls Royce de la industria, que le llamo yo. Y me atrevo a decir que todos los fabricantes de radio, Motorola, Kenwood, Hytera, Harris, Sepura, todos ellos tienen en su línea de fábrica tienen este equipo para calidad y control. Después tenemos el 3550, que es el portátil. Y tenemos el 7100, que es todavía mucho más robusto. Este más que todo es para el área militar, porque con este se puede hacer encriptación. Del lado de izquierda a derecha está el primer monitor. Ya este monitor no lo tenemos. El del medio es el 8150, que es específicamente para Tetra. Y el 8800, que es el último modelo que hemos tenido. Este modelo yo lo llamo como el BMW. Es una combinación entre el 3920 de banco y el portátil, el 3550. Este equipo sirve tanto como para banco como para campo. La siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar a hablar con el 3550, que es el portátil. Les hablaré del 8800 y el 3920. Y por último, un poquitico nomás les tocaré del 8550, como para que tengan una idea, porque creo que en Costa Rica no hay Tetra, todavía que yo sepa. No, no tenemos Tetra.
Exactamente. Entonces, no entrar en detalle, pero pues les hablaré un poquito para que tengan idea, por si algún día. Siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, nuevamente, lo que habíamos hablado anterior. Es muy importante las mediciones de in-band power, de power profile, el bit error rate, modulación de fidelity o FSK error, y single clock error y single deviation. ¿Okay? La siguiente, por favor. En el lado analógico, ustedes pueden mirar lo que es power, frequency error, FM deviation y sign-in. ¿Okay? Pero acuérdense de FM deviation. Acuérdense que en el analógico, todo el porcentaje tan grande que están haciendo mediciones con esos medidores, porque ese en digital, el porcentaje que los fabricantes dicen de error que debe ser más o menos de 4% o 5% máximo. Con un monitor de F de analógico, ahí les compro que matemáticamente están teniendo un 11%. ¿Okay? Ya ahí ya empezamos mal. En el lado digital, entonces las mediciones, las otras mediciones que tienen que hacer, que tienen que medirse, dice que tienen que alinear para que tengan un buen rendimiento en la red, que es el power, el frequency error, el bit error rate, la modulación de fidelity, el single clock error, single deviation, encryption, vocoder decoding, el power profile y muchísimas otras cosas más. La siguiente, por favor. Nuevamente, esta es la gráfica que les estuve explicando del por qué los símbolos tienen que ser alineadamente adecuados. Esto representa lo que es el FSKR. La siguiente, por favor. Y pues cómo se vería la gráfica en un monitor de servicio digital. Lo del symbol deviation y modulation. Okay, entonces ahorita miremos los equipos. El siguiente. Empezamos con el portátil. Es el más pequeño en la industria. Tiene capacidad de hacer mediciones de hasta 25 watts sin atenuación. Llega hasta 1 gigahertz. 55 de grados de 20 a 55 se puede operar. Es portátil, nomás pesa 3.7 kilogramos y la batería puede durar hasta 4 horas y media. Es rudo, hecho con el estándar militar MIL-PREF 2880, clase 2. El chuck de 30G, que sirve para vibración, altitud y dust resistance. Tiene capacidad de hacer mediciones de VSWR y DTF, distance to fall, distancia a falla. Y puede hacer las mediciones de AM, FM, P25, DMR. Y NXDN también ya lo puede hacer. Como les decía, pueden hacer mediciones de VSWR, return loss y distancia de falla. Tiene también un channel analyzer, un osciloscopio y tracking generator. La siguiente. El otro es el 8800. Esta es la unidad que en mi personal es una de las unidades que estoy más recomendando en Latinoamérica. Como les decía, puede utilizarse en banco y también el liviano, lo livianamente liviano que nomás pesa 7.7 kilogramos, que se puede llevar a campo. Con esto puede hacer ustedes sus mediciones de P25, de DMR, de NXDN. También tiene el tracking generator que puede hacer la precisión de VSWR, hacer pruebas de cable, distance to fall, donde usted le manda, digamos, un cable de 100 metros y usted le manda una señal. Y si la señal para a los
25 metros, quiere decir que ahí hay una falla en el cable. ¿Okay? Y tiene la función de autotest. ¿Okay? Que ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. La siguiente. Este equipo pues cuenta con los estándares que pues tiene empezando pues con el número 1 que es para prender la unidad, el número 2 que es el puerto de antena, el número 3 que es para navegación, el número 4 es una opción, es opcional, donde le da la capacidad de medir hasta 500 watts. Tiene un inline power que le da la capacidad de medir hasta 500 watts sin necesidad de atenuación. El número 5 es el puerto de TR. El número 6 es el General Tracking Generator. Y pues el número 7 es la central de osciloscopio. Algo que quiero resaltar aquí es que nosotros tenemos un puerto de TR, Transmit and Receiver, en un solo puerto. Esto es, suena como bobo hablar de esto o sin significado, pero al final termina siendo importante. Hay otros equipos en la industria que tienen dos puertos atrás. Okay. Un puerto para VHF y otro para otras frecuencias como digamos la 8000, la frecuencia de 8000, vía low pass and high pass. Entonces, si usted va a hacer una alineación, le toca, cuando va a ser para VHF, tiene que ponerlo en ese puerto, y cuando va a hacer alineación en otra frecuencia, tiene que cambiarlo de puerto. Entonces eso lo tiene que hacer para potencia y lo tiene que hacer para la modulación. Esto toma mucho tiempo. En el caso de nosotros, nomás en su solo conector y todo se hace a través de ese mismo conector. La siguiente. Viene también con lo que es el número 11, que es el Digital Multimeter, que tiene para corriente, para voltaje y resistencia. Nuevamente, este multimeter se utiliza para hacer las mediciones de PA bias, alineaciones de PA bias. Es muy importante. Otros equipos nomás tienen la parte de un multimeter, pero no tienen las tres que se necesitan para hacer PA bias. Creo que nomás tienen voltaje. No vienen para corriente y resistencia. Entonces es algo mínimo, pero pues si están haciendo una inversión es algo que deben de tener en cuenta. Tiene para headsets o speaker. Tiene también 3 puertos de USB, que una cosa que no les había dicho, esta pantalla es táctica. Entonces, igual que el iPhone, se puede manejar touchscreen. Con los puertos de USB usted le puede conectar lo que es el keyboard o un mouse para las personas que no están no están muy acostumbradas a las pantallas tácticas. La siguiente. Tiene en la parte de atrás, acá están los otros puertos de USB, los otros dos. También tiene para conectar la parte de abajo. Ese de ahí arriba, usted puede conectar una referencia externa a 10 MHz. Y la parte de abajo también tiene para conectarlo a la cigarretera. Y tiene un compartimiento para la batería que es accesible. Entonces, esto le da la capacidad de que se sienta confiable de que si va a campo, usted puede tomar mediciones y no se tiene que preocupar de que se va a quedar sin batería. Simplemente la puede cambiar o conectarla al carro. La siguiente. Este tiene una capacidad hasta 1 GHz. El phase noise es lo más bajo que hay en la industria, negativo 90, pero realmente llega hasta negativo 95 dB. El spectral purity, las armónicas, llega hasta negativo 42, negativo 50.
que es muy importante por lo que esto es lo que causa interferencia. Tenemos el FM Deviation Meter, que llega hasta el 3%. Los fabricantes piden un 4%, entonces estamos mejor que las especificaciones que piden los fabricantes. La sensibilidad llega hasta negativo 110. Y el RF Power, el accuracy es de 10%, pero realmente es hasta un 6%. Y el input power, como les decía, llega de 50 a 50 watts o 200 watts si ustedes lo están peteteando nomás por 30 segundos. Pero con el inline power tiene una posibilidad que puede llegar hasta 500 watts. La siguiente, por favor. Este sería el 3920, que es el Rolls Royce de la industria. La siguiente, por favor. Con esto se pueden hacer pruebas de las mismas pruebas que podrían con el otro, pero a este se le puede usted agregar el Tetra. Las especificaciones son todavía más exactas y pueden hacer también encriptación de AES en P25 y tiene también las opciones de autotest. La siguiente. Soporta pues todas las tecnologías que hemos hablado. Es OEM approved, que es muy importante para los autotests. Quiere decir, cada autotest es aprobado por el fabricante. ¿A qué me refiero con autotest? Autotest es que usted llega bueno, retrocedamos. Un técnico, cuando va a alinear un radio, tiene que ir canal por canal, frecuencia por frecuencia y ser alineado. ¿Okay? Un técnico experto le toma más o menos de unos 25 a 35 minutos alinear un radio sin tener en cuenta que puede haber una posibilidad de error. Con el autotest, usted lo único que llega es conectar el radio al TR y con el cable de programación a uno de los puertos de USB, oprime unas cuantas teclas y él empieza a hacer pruebas automáticamente. Las pruebas se pueden demorar a más o menos 7 minutos. Y hacer pruebas y alinear el radio automáticamente puede demorarse más o menos como uno de 10 a 12 minutos. Si no hay ningún problema de hardware. El radio sería totalmente alineado de acuerdo a las especificaciones del fabricante, que es muy importante. Cada vez que nosotros publicamos una autotest es porque el fabricante lo ha ensayado y lo ha probado en sus laboratorios. Algo que otras compañías no lo hacen, no tienen ese acuerdo. Okay. Tiene el accuracy de 3%, que es muy importante, lo que hemos hablado todo este tiempo. Y también pues tiene otras funciones que me voy a saltar estos últimos cositos por si acaso hay algunas preguntas. La siguiente, por favor. Así serían las pantallas del 3920. La siguiente. Estos son los reportes del autotest de lo que les estaba hablando hace unos minutos. Ustedes hacen una prueba y la unidad le lanza este reporte. Entonces, digamos, ustedes pueden recibir el radio, correr una prueba solamente y le lanza un reporte donde les va a decir cómo está el radio cuando llegó a sus laboratorios. El reporte da la información de la unidad que hizo la prueba, el radio, número de serie, el número del firmware del radio y si pasó o no pasó. Después ustedes pueden hacer una prueba de autotest y alineamiento y entonces va a probar el radio y lo va a alinear al mismo tiempo y ya usted tiene dos reportes, cómo llegó el radio y cómo está saliendo el radio. Okay. El otro es el 8150 con, saltémonos esta slide, es para mediciones de Tetra más que todo. No voy a entrar en detalle, pero pues si necesitan Tetra, ahí lo hay. ¿Tienen algunas preguntas de lo que estuvimos hablando?
Tienen que habilitar sus micrófonos que están silenciados en este momento para que proceder a hacer la pregunta directamente. Adelante. Que si voy a estar en IWC, sí, vamos a estar en IWC en Orlando este año. Y ahí vamos a tener todos los equipos. ¿Piensan ir? Otto, ¿piensas ir ahí? En IWC, listo, entonces allá nos conocemos en persona. Y pues puedo mostrarte la unidad en acción. Don Luis, aquí, bueno, estamos varios compañeros de SUTEL conectados en una sola computadora. No tenemos preguntas, más bien muchas gracias por toda la información. No sé si usted ya tiene, sí. Usted ya tiene equipos digitales, ¿cierto? ¿O todavía no? Sí. ¿El 3920 es el que tiene? No. Vamos a ver. ¿Cómo puedo revisar? ¿Me puedo volver en la presentación o no? Sí, nosotros le podemos... ¿devolverse en la presentación? ¿A cuál? Sí, digamos, de los equipos que estuvieron revisando, nosotros no tenemos, digamos, de estos. Aunque, ¿qué equipos digitales tienen ustedes? ¿Con qué hacen mediciones digitales? Nosotros, básicamente, manejamos marca Anritsu, Rode y Narda. Esos, Okay. por el momento, los equipos que manejamos, sí. Vamos listo. ustedes nos van a compartir esta presentación para poder conversarlo con el director, a ver si él ve conveniente hacer inversión en alguno de los equipos que ustedes mostraron. Sí, Luis les puede hacer llegar esa presentación. Sí, Javier. Okay. Qué bueno que hayan podido asistir. Sí, para explicar un poquito a Alex, Sutel es el regulador de telecomunicaciones, y ellos hasta el momento pues han estado haciendo pruebas básicamente sobre el aire, sin intervenir directamente sobre equipos. Pero sí tienen varios proyectos que van desde hacer pruebas de comprobación de las instalaciones y si veo que quieren intervenir ya radios y comprobar radios, pues este es el equipo que va. Estos equipos que están presentándose por Coban son una multiplataforma, o sea, son SDR, son son definidos por el software y según uno vaya activando las licencias y adicionando ciertos accesorios, puede realizar múltiples pruebas. Eso dependiendo de la tecnología, ya que aquí están P25, DMR, NXDN, y hay varias marcas de radios. El que está dominando ahora es un poco Motorola, están con un poco, se tienen un poco de Radio State, hay Kenwood y hay Icon, entonces, y EF Johnson, que es ahora, por lo que entiendo. Pero sí, con mucho gusto, yo les comparto, los podemos visitar, no hay ningún problema. No sé si mañana o la otra semana, pero ahí nos ponemos de acuerdo, sin problema. Por ejemplo, en DMR, que es lo que también se utiliza mucho en Costa Rica, si no estoy mal, también tiene esta función para hacer pruebas de repetidoras en DMR. No las elimina automáticamente, pero sí hace las pruebas. Sobre todo el 8800 se utiliza mucho para hacer esas pruebas de DMR. También en otros países, no sé si ustedes llegan hasta este extremo, pero hay otros países donde los reguladores también les gusta a veces a mirar los radios. ¿Por qué? Porque los fabricantes se ha descubierto bastante que a pesar de que el radio viene directamente de fábrica, como lo compran al mayoreo, a veces, digamos, mandan una paca y dentro de esa paca de radios nuevos
vienen radios que vienen con fallas, y eso que vienen de fábrica. Entonces lo que hacen es que utilizando la función de autotest, los distribuidores hacen un autotest por los radios, y como nomás demora cuestión de minutos, se sienten confiables de entregarle al usuario un radio bueno. En muchas ocasiones vienen radios malos directamente de fábrica, que no se dan cuenta, sino que cuando están en campo el usuario empieza a quejarse que no se escucha bien y esas cosas, y es porque ya venía el radio mal. Y nunca se fueran dado cuenta si no fueran corrido un autotest. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. Para los que van a estar en IWC, ahí vamos a tener todos los productos y vamos a estar haciendo pruebas con diferentes tipos de radios. No sé si hay alguna otra pregunta. Para Javier, pues estos equipos, además de que son una plataforma múltiple de tecnología que pueden coexistir, inclusive correr, es como una aplicación que se inserta. Eh, para el estilo que ustedes estaban pensando, comprobación de estaciones, pues es un método que pueden ustedes testear los cables, medir la calidad, inclusive de los conectores por pruebas de return loss, que se acerque lo más a 42 dB. Pueden chequear distancia falla para revisar el estado de la línea de transmisión, si hay agua o hay humedad o hay cables dañados, que a veces los radios se protegen, entonces tiran un poquito se esparcen en el espectro por deficiencias en la línea, comprobar antenas y todo el resto que tienen analizador de espectros. Son múltiples, es una plataforma múltiples que incorpora en un solo paquete mucha variedad de instrumentos. Eso hay que leer un poquito la especificación senda con cuidado. Y estos dos modelos, que es lo que está empujando principalmente por la parte de las radios digitalizados, el 3920 y el 8800SX, son los que, con base en este estudio, el cual se apoyó la primera parte de la presentación, que es un documento, si no me recuerdo, de 19 páginas, eh, eh, tanto Motorola Solutions, Aeroflex y la gente de la federal y se pusieron a reproducir los diferentes métodos que utilizaba la gente de radios en laboratorios para ver cómo quedaban la calibración de los radios. De ahí ellos se dieron cuenta que la afectación, porque muchos de los talleres de servicio pues te indican, voy a modo digital, paso a modo analógico, el radio que está digital, calibro en analógico y ahí sobre la portadora analógica se va. Y pues se dieron cuenta, y por eso es que con el mejor del 1200 y el COM 120, como mencionó Alex, se dieron cuenta que no estaban quedando, habían otros factores y mucho tenía que ver la imprecisión de ciertos valores que no se podían reproducir. Entonces tuvieron que determinar que hay que recomendar y empujar los monitores de servicio que ya se salen ya son más para ajustes digitales, básicamente. Adelante, Alex. Hola, Alex. ¿Algo más? Escucha, Alex. Oh, sí, quería decirle que el 8800 hace todo lo que hace el Enritsu y más. El Enritsu pues, hace lo que estaba hablando ahorita Luis, que es cableado y esas cosas, pero con esta unidad tiene eso y tiene lo que tiene el 3920, que ya es mirar las cosas digitales. Entonces tienen, por decir, van a tener dos unidades en una. Entonces, varias de las compañías también veo que tienen en Ritsus, les gusta mucho el 8800 porque pueden hacer lo mismo y otras mediciones muchísimo más. Para otro que me estaba preguntando, ¿qué era la diferencia entre el 8800 y el 8800SX? 8800 fue la primera versión y lo que se mejoró fue el barrido de sonido se mejoró, y que se le puso en la parte de atrás un conector para que tenga el clock reference, una referencia externa. Entonces, eso ya lo tiene el 8800SX.
¿Qué es lo que se está vendiendo actualmente? Ya el 8800 solo ya no se vende, solamente el puro SX. Listo, eso es todo lo que yo tengo por el lado mío. Muchas gracias a ustedes. Cualquier pregunta, Luis los puede poner en contacto conmigo y estamos a la orden. Muchas gracias. Con mucho gusto, Javier. Algo más para acotar. La referencia externa en el 8800SX es para adoctrinar la referencia interna del aparato, y yo sé de paso con la GPS de si el usuario es dueño de su propia infraestructura de la red, en la transmisión de todas las repetidoras deben estar adoctrinadas realmente para ir al mismo reloj. Entonces, cuando el usuario va a hacer una calibración en sitio, en el repetidor, que ya lo mencionó, que hay unos software para hacer eh, no auto alignment, sino solo auto test del repetidor, por ejemplo, de los Motorolas DMR, entonces uno chequea que la referencia, o sea, deriva, esclaviza la referencia interna del instrumento y usted la puede calibrar asegurándose ahí. Una vez que usted se desconecta de esa referencia de la red, de la infraestructura de la red, la deriva, digamos, del oscilador interno, te puede garantizar que usted despegado inmediatamente puede durar como una semana más o menos para que ya más o menos vaya perdiendo la referencia. Es decir, usted puede calibrar, toma la referencia en GPS de la repetidora y usted puede calibrar sin estar conectado físicamente, sabiendo que esa referencia es prácticamente la misma que la muestra. Y una semana después, pues ya empezará su oscilador como a derivar o a correrse un poquito más. Es básicamente eso. Por parte nuestra, les agradecemos, muchas gracias por su participación. Nosotros les estaremos a los que nos soliciten enviando este documento, que el mismo se puede descargar de la página directa de Coban, pero te puedo pasar la presentación con mucho gusto. Y el documento es un documento muy detallado, habla sobre la configuración, el diagrama de los transceptores, los vocoder, y toda la implicación de los filtros en las mediciones. Es muy elaborado, muy interesante. Muchas gracias por la participación de todos y pues estamos por acá y siguiendo con el programa de webinars que estamos generando para que las empresas y los clientes conozcan otras divisiones y equipos que maneja la empresa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.